Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, viernes 20 de noviembre. El tema que vamos a tratar hoy es sobre los beneficios de participar en procesos de exportación. Pero dentro de este webinar vamos a enfocarnos inicialmente, como punto de partida, en conocer qué es una exportación, cuáles son los requisitos para poder participar de un proceso de exportación, cuáles son los beneficios que trae consigo la participación en exportaciones y veremos un poco de la gestión documentaria y operatividad en los procesos de exportación. Es decir, vamos a ver un poco de información relacionada, en primer lugar, a los requisitos para participar en un proceso de exportación. Vamos a hablar también un poco sobre los beneficios de ofertar una mercancía al mercado internacional. Vamos a revisar parte de gestión documentaria y de manera complementaria revisaremos también de manera veloz la operatividad aduanera vinculada a un procedimiento de exportación definitiva de mercancías. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que me conozcan un poco mejor. Yo soy especialista en desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo me especializo en el desarrollo de oferta exportable, trabajo como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y de SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, como punto de partida, vamos a enfocarnos entonces a conocer un poco sobre la exportación. Veamos. En primer lugar, cuando hablamos de exportación, ¿ok? Cuando hablamos de un proceso, un procedimiento, un régimen aduanero de exportación, lo primero que debemos tener en cuenta es que existe una clasificación en cuanto a regímenes aduaneros. Si bien es cierto, dentro del rubro de comercio exterior se habla muchísimo de las exportaciones y las importaciones, en realidad estos dos regímenes aduaneros, la exportación definitiva y la importación para consumo, son solamente dos de los 13 regímenes aduaneros de uso general que aparecen registrados en la Ley General de Aduanas. Eso quiere decir que en la Ley General de Aduanas, que es la fuente principal de información para operatividad aduanera, vamos a encontrar que existen 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales 5 grupos pertenecen a regímenes aduaneros de tratamiento o uso general, y solo un grupo corresponde a regímenes aduaneros de excepción o tratamiento especial. Dentro de estos 5 grupos de regímenes aduaneros de uso general o uso regular, existe un grupo de regímenes aduaneros que se llama Grupo de Regímenes Aduaneros de Exportación. Y dentro de este grupo de regímenes aduaneros de exportación, tenemos dos regímenes aduaneros, el de exportación definitiva y el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En esta ocasión, vamos a poner un poco más de énfasis a enfocarnos en la exportación definitiva dentro de los regímenes de exportación. ¿Ok? Nuevamente, para recordar, en la Ley General de Aduanas vamos a encontrar 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales un grupo de regímenes aduaneros corresponde a regímenes aduaneros especiales o de excepción. Acá tenemos 14 regímenes. Y contamos con 5 grupos de regímenes aduaneros de uso regular o uso frecuente. Dentro de estos 5 grupos existe un grupo que se llama Grupo de Regímenes de Exportación. Y dentro de ese grupo de regímenes de exportación tenemos dos regímenes aduaneros, la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En nuestro caso, como mencionamos al inicio, en el comercio exterior, se suele hablar mucho de exportación e importación en estos dos regímenes. Sin embargo, no son los dos únicos que contempla la Ley General de Aduana como regímenes aduaneros de uso general o regular. Regímenes aduaneros de uso regular o general vamos a tener un total de 13. Y regímenes aduaneros especiales o de excepción vamos a tener
En total, 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción. Un número más, 14. Muy bien, teniendo en claro ya esta información, vamos a enfocarnos a conocer el régimen aduanero de exportación definitiva. Ok, nuevamente, recuerda, hay grupos de regímenes aduaneros, un grupo de regímenes aduaneros especiales o de excepción donde hay 14 regímenes, 5 grupos de regímenes aduaneros de uso general o regular. Dentro de esos 5 grupos hay un grupo que es el de regímenes de exportación, donde vamos a encontrar dos regímenes: la exportación definitiva, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En esta ocasión vamos a trabajar la exportación definitiva. Pero ¿por qué mencionamos tanto régimen, régimen, régimen? ¿Qué es un régimen? Un régimen viene a ser la destinación aduanera a la que puede someter una mercancía. Es decir, es el destino, ¿ok?, al cual vas a someter una mercancía. Es el tratamiento especial al que se va a acoger una mercancía en particular. ¿Ok? La destinación aduanera consiste en destinar, ¿ok?, orientar o dirigir una mercancía en particular a ser tratada bajo un régimen aduanero, aduanera. ¿Y qué viene a ser el régimen aduanero? Viene a ser ese tratamiento especial, bajo ciertas características y condiciones en particular para esa mercancía. Muy bien, ya que sabemos entonces que en el comercio exterior no solo se habla de importaciones para el consumo y exportaciones definitivas, sino que son 13 regímenes aduaneros de uso regular y 14 regímenes aduaneros de carácter especial o de excepción, vamos a enfocarnos en la exportación definitiva. En primer lugar, ahora que vamos a comenzar, vamos a ver los beneficios de las exportaciones. Uno de los principales beneficios en las exportaciones suele estar dado en el equilibrio de la balanza comercial. Recordemos que la economía de un país generalmente se sostiene en base a 4 fuerzas o pilares: la inversión estatal, la inversión extranjera, la actividad comercial de carácter interno o local y el intercambio comercial de mercancías a nivel internacional. Así que este intercambio comercial de mercancías a nivel internacional contribuye a equilibrar la balanza comercial y la economía de un país. Por ello es que es muy importante hablar de comercio exterior cuando nos referimos a balanza comercial. Sin embargo, ya hemos visto que dentro del comercio exterior existe la posibilidad de aplicar la destinación aduanera a una mercancía a más de un régimen aduanero. Hemos visto que existen 13 regímenes aduaneros generales. Y más aún, hay 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción. Entonces, ¿qué beneficios existen en las exportaciones que no hay dentro de cualquiera de los otros regímenes aduaneros? Para esto vamos a hacer una comparación, hablando en términos económicos. Primero estamos refiriéndonos a los beneficios a nivel macro, ¿ok? A nivel de país, a nivel de nuestra nación, de nuestro territorio aduanero. El Estado, el gobierno, promueve la participación de las empresas privadas y de las personas naturales en el rubro de comercio exterior, porque sabe que esta iniciativa de incluir la participación de personas jurídicas y personas naturales en el rubro de comercio exterior va a traer consigo el equilibrio de la balanza comercial. En lugar de negativa, la va a llevar a positivo. ¿Y cómo hace esto? Si bien es cierto, el Estado promueve de entre todos los 13 regímenes aduaneros de uso general o regular como prioridad las exportaciones definitivas y las importaciones para consumo, por medio de las exportaciones que se llevan a cabo con una declaración simplificada de exportación, las importaciones con declaración simplificada de importación, el exporta fácil, el importa fácil. Si bien es cierto, estos son los dos regímenes aduaneros en los cuales se coloca mucho más énfasis, debemos recordar que estos dos regímenes aduaneros tienen un alto grado de nivel en influencia
sobre la economía de un país. Por ejemplo, si bien es cierto en el país, exportar e importar son iniciativas que vienen a ser respaldadas y promocionadas por el Estado, hay un punto en el cual se prioriza una de estas actividades por encima de la otra. Ejemplo, cuando priorizamos las importaciones por encima de las exportaciones en exceso, al realizar procesos de importación, nosotros estamos trasladando mercancía desde nuestro territorio aduanero al mercado internacional. Esto lleva consigo, esto lleva consigo que en una importación, al traer nosotros mercancías que provienen del mercado internacional hacia el mercado nacional, hacia nuestro territorio aduanero, implica que nosotros debemos movilizar divisas, debemos movilizar dólares norteamericanos hacia el mercado internacional, hacia nuestro proveedor, producto de la importación de mercancías. Por eso se denomina intercambio comercial. Tú como importador movilizas divisas, tu proveedor como exportador moviliza la mercancía. Pero al salir una gran cantidad de divisas norteamericanas de nuestro país con destino al mercado internacional, empieza a generarse una escasez de dólares. Al generarse esa escasez de dólares, lleva a que, al haber escasez de oferta y una gran demanda, el valor del dólar sube tremendamente y de una u otra forma en la economía local o nacional. A diferencia de cuando realizamos mayor cantidad de exportaciones frente a las importaciones. En las exportaciones, de igual forma, existe un intercambio comercial de mercancías, pero en este caso, tú como exportador movilizas mercancías hacia el mercado internacional y recibes divisas que provienen del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero. Al haber un ingreso de estas divisas norteamericanas, va a elevar la oferta de dólares. Al mantenerse la misma demanda, el precio del dólar va a descender y esto va a hacer que nuestra moneda nacional se encuentre cotizada en un monto mucho mayor, se aprecie más. Esto que genera mayor actividad comercial en el mercado local, mayor capacidad, mayor poder de compra. Entonces, si bien es cierto, se debe promover importaciones y exportaciones, recuerda que el abusar mucho de las importaciones podría afectarnos de manera interna, elevando el valor del dólar. Pero el exagerar o el abusar de las exportaciones trae como consecuencia la apreciación o valoración de nuestra mercancía, valorización. Así que de una u otra forma, lo que se suele priorizar son las exportaciones. Esto a nivel macro, un beneficio a nivel macro, a nivel país. Pero veamos que también hay algunos beneficios, no solamente para el país, no solamente a nivel macro, sino para el exportador. Beneficio número uno, acceder a nuevos mercados, tener la oportunidad de ampliar el segmento de clientes que mantienes en el mercado local al mercado internacional. Tener una oportunidad de poder comercializar tus mercancías en el mercado internacional. Incrementar ese tamaño del segmento de clientes al que te dirigías originalmente. Esto trae consigo que haya nuevas oportunidades para tu empresa en diferentes países. ¿Ok? Esto lleva consigo el hecho también de que al acceder a nuevos mercados, tu empresa sea más conocida, gane mayor reputación. Número dos, segundo beneficio, el desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos. Al generar nuevos ingresos, ¿qué sucede con tu empresa? Al percibir mayor cantidad de ingresos que ahora provienen del mercado internacional, tiene mayor capacidad de inversión. Por ende, tu empresa empieza a crecer de micro a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande, de grande a internacional, de internacional a transnacional, de transnacional a global. ¿Okay? Desarrollo
y crecimiento de tu empresa. Otro beneficio, aprovechar tu capacidad al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes una capacidad de producción a la que no le estás sacando demasiado provecho, es decir, no tienes funcionando al 100% tu capacidad productiva, dado que tu segmento de clientes en el mercado local no es tan amplio, dado que tu flujo proyectado de ventas no graba un volumen de ventas tan elevado, no estás aprovechando al máximo esa capacidad de producción, no estás aprovechando al máximo horas hombre, no estás aprovechando al máximo los equipos, no estás aprovechando al máximo recursos tecnológicos, financieros. Así que participar de rubro de comercio exterior, participar de exportaciones, podría realizar la producción a una capacidad máxima instalada, teniendo de manera segura la certeza de comercializar ese producto en el mercado internacional. Otro beneficio es no depender solamente del mercado local. Recuerda que lo mejor ante todo es diversificar. Si depende solamente del mercado local, cualquier variable que pueda verse afectada en el análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico o legal, va a terminar impactando directamente sobre tu empresa, la cual no va a tener un plan de contingencia, debido a que toda tu capacidad de producción instalada sirve para desarrollar, sirve para ofertar mercancías, pero en nuestro mercado nacional y en nuestro mercado local. Depender mucho de un solo cliente, depender mucho de un solo sector en particular, viene a ser en algunos casos muy riesgoso. Así que, al tener abierta la posibilidad de participar en el mercado internacional, ya no existe un grado o nivel de dependencia de clientes en un segmento muy limitado en tu territorio local o nacional. Otro beneficio viene a ser el fortalecimiento de la competitividad de tus productos en cuanto a calidad y precio. ¿Qué quiere decir eso? Convertirte en una oferta exportable competitiva en el mercado internacional, tanto así que no solamente busques una oportunidad, sino que busques posicionarte de manera segura y empezar a generar, a partir de ese posicionamiento, un crecimiento escalado. Otro beneficio es la actualización tecnológica y mejora de tu imagen empresarial. Recuerda que mientras mayor participación tengas en el mercado internacional, serás cada vez mucho más conocido, la imagen de tu empresa generará un impacto, el cual puede ser de una u otra forma promocionado, publicitado por medio de ferias internacionales, misiones comerciales, actualización tecnológica. Al participar en el rubro de exportaciones, también vas a tener que verte obligado sí o sí en determinado momento a actualizar o a modificar tus recursos tecnológicos, elevar esa capacidad de producción, reducir la generación de merma, elevar la calidad de tus productos. Eso quiere decir que como consecuencia de la generación de ventas de tu oferta exportable, no pienses que el dinero que vas a percibir ya viene a ser una ganancia líquida. Tiene que reinvertirse mientras estás en proceso de crecimiento o expansión. Y uno de los últimos beneficios viene a ser la generación de empleo y de divisas para el país. La generación de empleo, más aún en la situación en la que nos encontramos. Estos vienen a ser los principales beneficios de participar de un proceso de exportación. Pero ¿quiénes pueden participar de un proceso de exportación? Requisitos para que puedas participar de una exportación. Número uno, debes contar con un RUC. Y ese RUC debe tener la condición de activo y habido. ¿Qué quiere decir activo? Que ese RUC debe haber generado actividad comercial al menos el mes anterior. O facturación de compra o facturación de venta, pero debe haber grabado alguna operación.
De ese modo demuestras que el RUC se encuentra activo. ¿Cómo hago para demostrar que el RUC está habido? ¿Cómo haces para demostrar que el RUC está habido? Un funcionario de la SUNAT debe poder contrastar o debe poder verificar que la dirección fiscal que has consignado en el RUC debe ser la dirección fiscal en la cual radica tu empresa. De esa forma demuestras que tienes la condición de activo y la condición de habido. Otro requisito que también es indispensable para que puedas hacer exportaciones es el hecho de que cuando saques el RUC debes tener la condición de exportador, ¿ok? Debes tener la condición de exportador. Acuérdate entonces que son tres requisitos. Contar con un RUC activo. El RUC, aparte de activo, debe estar habido. Aparte de activo y habido, ese RUC debe estar registrado con la actividad comercial de exportador. Si cumples con estos tres requisitos, puedes realizar una exportación definitiva sin ningún problema. Puedes someter una mercancía al régimen de exportación definitiva sin mayor problema. Ahora, para tener un poco más claro el concepto de la exportación definitiva, volvemos nuevamente a la Ley General de Aduanas y en el artículo 60 vamos a ver cuál es el concepto de la exportación definitiva. Y te vas a dar cuenta que con la explicación que vemos en el artículo 60, no solamente vas a encontrar una oportunidad comercial, sino que es muchísimo más amplia esa oportunidad. Número 1, artículo 60, exportación definitiva. Régimen aduanero. Acabamos de ver que la exportación definitiva es un régimen aduanero. Es uno de los 13 regímenes aduaneros de uso general o regular. Y es uno de los dos regímenes aduaneros que se encuentran dentro del grupo de regímenes de exportación. Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero. Régimen aduanero que permite movilizar una mercancía desde nuestro local o nacional, desde nuestro territorio aduanero, hacia el mercado internacional. Nos habla también de mercancías, no de mercaderías ni productos. Cuando hablamos de producto, es porque nos estamos refiriendo a la presentación final de un bien o servicio ofertado por una empresa. Y cuando ese producto es ofertado en el mercado local o nacional, se llama mercadería. ¿Y por qué hablamos de mercancía? Porque este producto no está orientado a comercializarse en el mercado local, sino en el mercado internacional. Diferencia entre mercadería y mercancía. La mercadería debe cumplir con los requisitos mínimos para ser comercializado en el mercado local, mientras que la mercancía cumple con los requisitos mínimos para ser comercializado local y en el mercado internacional. Es decir, debe cumplir estándares internacionales. Pero ¿qué tipo de mercancías se pueden exportar? Y acá también tenemos dos tipos de mercancía. Mercancías nacionales, es decir, mercancías manufacturadas en nuestro territorio aduanero, o también se pueden considerar mercancías nacionalizadas. Pero, profesor, ¿cómo es posible exportar una mercancía nacional o nacionalizada? Yo pensé que solo era nacional. La explicación está en que la mercancía nacional es la mercancía que sale con un certificado de origen donde dice Made in Perú, mercancía que ha sido procesada, elaborada, industrializada en nuestro territorio nacional. La mercancía nacionalizada viene a ser la mercancía que inicialmente fue importada para consumo, pagó sus tributos a la importación, pero la actividad comercial de la empresa que está realizando esa importación es solamente una actividad comercial como tal. Compra y vende. En este caso, importa y luego exporta. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para el uso o consumo definitivo en el exterior. Date cuenta que solamente con haber leído el artículo 60 hemos sacado varias conclusiones. Otro dato importante, a diferencia de la importación para consumo, es que la exportación definitiva es un régimen aduanero que no grava el pago de tributos. Ninguna exportación grava el pago de tributos. Solamente las importaciones graban el pago de tributos. Teniendo en claro esta explicación,
Vamos al artículo 62 para conocer qué tipo de mercancías se pueden exportar, qué mercancías nacionales o nacionalizadas. En base a la clasificación aduanera, vamos a encontrar tres tipos de clasificación: mercancías libres, mercancías restringidas y mercancías prohibidas. Las mercancías libres son aquellas mercancías que pueden ingresar y salir del país sin ningún problema, ¿ok? De manera libre. Estas mercancías sí pueden someterse al régimen aduanero de exportación. Mercancía restringida es una mercancía que requiere de un permiso o la autorización de un sector competente en particular, el cual tiene que autorizar el ingreso o salida de esa mercancía desde o hacia nuestro territorio aduanero. Y en tercer lugar tenemos las mercancías prohibidas, que son mercancías que no se deben movilizar bajo ninguna circunstancia. No pueden ingresar ni tampoco salir de nuestro territorio aduanero. ¿Qué mercancía puede ser sometida a una exportación definitiva? La mercancía considerada libre. Y también la mercancía que es considerada restringida, pero que cuente con el permiso o la autorización del sector competente. Si es una mercancía restringida que no tiene la autorización de, sencillamente no puede ingresar o salir de nuestro territorio aduanero, al igual que las mercancías prohibidas. Así que solamente puedes destinar a una exportación definitiva mercancía libre o mercancía restringida que cuente con la autorización del sector competente. Otro punto importante que también debes recordar ahora que hablamos del régimen de exportación definitiva es el plazo asignado que tienes para realizar el embarque. ¿Qué quiere decir esto? El primer paso como exportador es que tengas que contratar los servicios de un agente de aduanas. El agente de aduanas se ha presentado ante la administración aduanera por medio del mandato electrónico. El agente de aduanas te ayude con la declaración electrónica de la DAM. Una vez declarada la DAM, la administración aduanera tendrá que revisar la información y si todo está correcto, te pondrá la fecha de la numeración y la numeración de la DAM. ¿Por qué es importante la fecha de la numeración? Porque a partir del momento en que se numera tu DAM, a partir del momento en que tu DAM ha sido numerada, registrada, aprobada, tienes un plazo máximo de 30 días calendario. 30 días calendario para que tu mercancía finalmente haya sido embarcada. Es decir, para que tu mercancía haya salido ya con el buque. Tienes solamente 30 días calendario a partir del día siguiente de la numeración de tu DAM. 30 días calendario. Ese es el plazo que involucra trabajar una exportación definitiva. Pero ojo, hasta acá lo que acabamos de ver es, en primer lugar, nos hemos enfocado a conocer qué es un régimen aduanero, cuáles son los principales regímenes aduaneros, dónde se encuentra clasificada la exportación dentro de los regímenes aduaneros. Nos hemos enfocado a ver cuáles son los beneficios de participar en un proceso de exportación, beneficios a nivel macro, a nivel país, y beneficios para la empresa que realiza la exportación. Nos hemos enfocado también a conocer un poco más sobre los requisitos para poder participar de una exportación. Hemos revisado la Ley General de Aduanas, hemos visto un poco más a fondo la explicación de cómo se maneja el régimen aduanero de exportación definitiva. Acabamos de ver qué tipo de mercancía sí se puede someter a una exportación definitiva. Hemos revisado también ya el plazo para realizar esa exportación definitiva. Sin embargo, ahora vamos a iniciar con el proceso desde el punto de partida. En primer lugar, debe haber un vínculo comercial. Debe existir un vínculo comercial entre el consignante y el consignatario. Consignante exportador, consignatario importador. Primero debe existir un vínculo comercial. ¿Qué quiere decir un vínculo comercial? Debe haber un acuerdo mutuo, un interés de por medio entre el consignante y consignatario, entre exportador e importador. Pero ¿cómo surge ese vínculo comercial para que pueda concretarse la compraventa internacional de mercancías?
En primer lugar, es el exportador o consignante el que envía la cotización a solicitud del importador o consignatario. El exportador o consignante envía en primer lugar una cotización, que viene a ser un documento en el cual eh, se consigna información relacionada o vinculada a la propuesta del exportador. Propuesta que está orientada o dirigida en especial para este importador. El exportador, acuérdate que no tiene un tarifario. El exportador maneja cotizaciones diferentes, cotizaciones personalizadas por cada tipo de importador. Mayoristas, minoristas, vendedores a detalle, intermediarios, distribuidores, etc. Por ende, las cotizaciones son documentos que vinculan al exportador y al importador. Quiere decir que esta cotización emitida por este exportador solamente va a tener validez para este importador y no para otro. La cotización debe estar numerada para darle un seguimiento a la cotización. Otro dato sensible en la cotización que emite el exportador para ofertar su propuesta comercial hacia este importador como tal es que la cotización debe tener una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. No puedes trabajar con una cotización que no tenga fecha de vencimiento. Esto debido a que constantemente, en algunos sectores de la industria, las mercancías pueden variar de precio de la noche a la mañana. Esto con algunos tipos de mercancía sensible. ¿Debido a qué, profesor? Debido a la variación de precios en algunos de sus insumos, debido al incremento de los salarios en este caso, los recursos humanos. Puede haber también una variación de precios en base al tipo de combustible o energía que utilizan, etcétera. Por ende, esa cotización debe tener siempre una fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento en la cual caduca y se negocia nuevamente la propuesta comercial. Esa cotización debe mencionar también a un Incoterm en cualquiera de las versiones, versión 2000, 2010, 2020. Cualquiera de las versiones de los Incoterms es válida para ser utilizada en un proceso de elaboración de cotización. Se consigna también el medio de transporte con el que se trabajará, la dirección de destino de la mercancía, la moneda en la cual se elabora la cotización y la forma y medio de pago. Finalmente, la descripción de la mercancía. El siguiente paso es que trabajes ya la firma del contrato de compraventa. Sin embargo, antes de ello aparece la factura pro forma. ¿Qué es la factura pro forma? La factura pro forma es un documento muy parecido a la cotización comercial, un documento que no tiene validez legal, contable ni tributaria. La factura comercial, al igual que la cotización, no tiene validez legal, contable ni tributaria. La factura comercial tiene el mismo valor que una cotización, solamente es la intención de enviar una propuesta comercial hacia el cliente. Solamente que se llama factura pro forma porque no tiene la estructura física de una cotización, tiene la estructura física de una factura, pero no tiene la validez de una factura. Tiene la validez solo de una proforma o de una cotización. Entonces, ¿cómo sé cuándo debo utilizar cotización y cuándo debo usar proforma? Son algunos los países en los que se suelen trabajar facturas proformas en lugares de cotización. Por ejemplo, en Dinamarca, en Nueva Zelanda y en Australia. Generalmente estos países te piden factura pro forma en lugar de cotización comercial. Pero avancemos un poco más. Una vez presentada la cotización o la factura pro forma, el siguiente paso es que, después de las rondas de negociación necesarias para poder establecer ya el vínculo comercial, se tenga que definir los términos y condiciones en un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, el uso de un contrato de compraventa internacional no es obligatorio. Tranquilamente podrías desistir de utilizar un contrato de compraventa internacional y utilizar una orden de compra y una orden de venta. E inclusive
Podrías prescindir del contrato de compraventa internacional, prescindir de la orden de compra y la orden de venta y simplemente solicitar a tu proveedor la emisión de una factura. Una vez emitida la factura, que ya ahora sí es un documento que tiene validez legal, contable y tributaria, una vez emitida esa factura, se crea también el packing list. El packing list viene a ser un documento complementario o anexo a la factura. Por cada factura siempre hay un packing list. La factura resalta la información vinculada a los precios, mientras que el packing list resalta la información relacionada a las características de la mercancía, al peso, a las dimensiones, a las características y descripción y a la cantidad. Por cada factura siempre va a haber un packing list. Profesor, pero usted dijo que debía trabajar con una mercancía. ¿Cómo hago para conocer si realmente tengo una mercadería o una mercancía? En la página de RAM de PROMPERÚ puedes hacer la búsqueda por sector, por tipo de producto y por país al que vas a orientar tu búsqueda. Le das clic a la lupa y te van a salir todos los requisitos para que tu mercadería se convierta en una mercancía o para que proceses mercancías desde un inicio. Ahí te van a aparecer cuáles son los requisitos de envase, empaque, embalaje, etiqueta, autorizaciones, certificaciones sanitarias, etcétera. De esa forma te aseguras de que ya cuentas con una mercancía u oferta exportable. Porque si planeas realizar una exportación, no se puede exportar una mercadería, pero sí una mercancía. Otro punto importante, solo las mercancías pueden ser clasificadas en el Arancel Nacional de Aduanas y vas a necesitar la parte de la mercancía para poder declarar la DAM. Otro punto importante, cuando realizas el proceso de exportación, una vez que ya elaboraste la factura, debes recordar que la moneda que vas a declarar en la DAM, en la declaración, debe ser una divisa norteamericana, ¿ok? Tu cotización debe estar en dólares norteamericanos, dólares en Estados Unidos, pero el valor en el que vas a declarar es el valor FOB. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay una diferencia. Cuando haces importaciones, generalmente la base imponible o valor en aduanas es el valor CIF. Pero cuando haces una exportación, la información que va en la sección 6 del formato A de la DAM, igual es el valor en aduanas, pero para una exportación el valor en aduanas no viene a ser el FOB, el flete, seguro y los ajustes como en la importación, sino solamente el valor FOB es referencial para el valor en aduana. Aquí tienes, por ejemplo, el formato A de la DAM. Acá estamos hablando de una exportación definitiva, código 40. Y aquí mira en la sección 6, en valor en aduanas. El valor en aduanas, siempre que trabajes con una exportación, siempre va a ser el valor FOB. No se incluye el flete, el seguro, ni tampoco los ajustes. El valor en aduana para una exportación definitiva con código 40 siempre va a ser el valor FOB. Por eso se copia esta información aquí. En cambio, en una importación, el valor en aduana, o también llamado base imponible, viene a ser el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Los datos y obtienes el valor en aduanas. Otro dato importante que debes recordar cuando te asignen un canal de control. Cuando te asignen un canal de control por el cual va a pasar tu mercancía en la exportación definitiva, solamente tienes dos opciones. Ese canal de control puede ser un canal rojo, es decir, la revisión física y además documentaria de la mercancía, o puede ser un canal verde. El canal verde otorga automáticamente la libre revisión de mercancías, es decir, no hay una revisión de mercancías. Acá tienes el proceso de tu exportación, declaras la DAM, internas la mercancía al almacén o depósito, documentos originales a la administración aduanera,
Declaras la DAM y la administración aduanera responde numerando tu DAM. Una vez numerada tu DAM, ingresas tu mercancía al almacén temporal o depósito temporal. Ya sabes que a partir del día siguiente de la numeración tienes solamente 30 días para embarcar esa mercancía. Así que aceleras. Internas la mercancía tan pronto se numeró tu DAM en el almacén. Por otro lado, tienes que entregarle los documentos originales a la administración aduanera. Cuando te respondió con la numeración de la DAM, te dio una fecha. Entrega los documentos. La administración aduanera te asigna un canal de control. Esta mercancía está en el almacén. El canal puede ser verde, donde no hay revisión alguna de la mercancía, o un canal rojo que implica revisión física y documentaria. Y finalmente tu mercancía se queda en el almacén en espera de que llegue el medio de transporte al puerto para llevarse la mercancía. Tienes 30 días a partir de la numeración hasta que la mercancía es finalmente embarcada. Documentos que vas a necesitar para realizar tu proceso de exportación definitiva. Necesitas contar con la DAM, en primer lugar, la Declaración Aduanera de Mercancías, en formato A. Necesitas contar con el documento de transporte, dependiendo del medio de transporte que hayas elegido, transporte marítimo, aéreo, terrestre, y necesitas presentar la factura. Documentos de transporte. El documento de transporte marítimo es el BL o Bill of Lading. Transporte aéreo es el Airworld Bill o ABW. Y documento de transporte terrestre es la carta aporte internacional, por carretera o ferroviaria. Otro punto que también debes recordar es que se pueden realizar embarques parciales. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdate que entre los plazos solamente dice que necesitas embarcar la mercancía hasta antes de que se cumplan los 30 días calendario posteriores a la fecha de tu numeración. Pero no dice que debes embarcar la mercancía toda junta. Puedes enviarla en partes. Por ejemplo, si se trata de un solo importador y un solo exportador y de por medio hay 3 contenedores en un envío, tú puedes enviar a solicitud de tu cliente un contenedor cada semana. Igual estarías dentro de los 30 días por medio de una sola DAM. ¿Qué quiere decir eso? Puedes realizar embarques parciales, enviar poco a poco esa mercancía, pero sin exceder ese plazo de los 30 días calendario. Esto siempre y cuando la exportación sea de un único exportador a un único importador. Otro dato que también es importante recordar es que existen zonas aduaneras autorizadas. No todo medio de transporte, no todo buque puede encallar en cualquier puerto, en cualquier eh, dependencia aduanera. Solamente algunas de ellas están autorizadas para recibir ciertos medios de transporte. Otros documentos que también son complementarios para el exportador son la nota de tarja, que es el documento que emite el almacén para registrar el peso bruto, el peso neto de tu mercancía, la cual está ingresando al almacén. El ticket de balanza, documento que va a registrar también el peso bruto y el peso neto de tu mercancía, pero ya no en el almacén como la nota de tarja, sino en el terminal marítimo, aéreo, terrestre. Hay de por medio también el uso de una póliza de seguro, dependiendo del Incoterm. Y con esto hemos cerrado el uso de documentos para un exportador. Hemos visto parte de la operatividad aduanera de exportación. Hemos conocido los requisitos para poder trabajar como exportador. Hemos visto la información de manera rápida, de manera veloz, dado que se trata de un webinar que es una presentación inicial, una presentación que apertura toda una cadena o ciclo de webinars. Sin embargo, para mayor información sobre el desarrollo de este tema, puedes solicitar los materiales directamente al área académica de CAMEX. Para alguna duda o consulta adicional que puedas tener relacionada a todo lo que hemos visto, puedes contactarme también por medio del área académica de CAMEX o directamente vía LinkedIn, como José Gerardo Podestá. Nuevamente, para finalizar, recuerda que hay beneficios en una exportación que se traducen a nivel macro, a nivel país y a nivel
Empresa exportadora. Hemos visto 7 beneficios. Hemos hablado también de regímenes aduaneros. Hemos visto que hay 7 grupos en la Ley General de Aduanas, de los cuales un solo grupo está orientado a regímenes especiales o de excepción, y los otros 5 grupos pertenecen a regímenes aduaneros de uso regular o general. Acuérdate que uno de esos grupos se llama regímenes de exportación y es ahí donde se encuentra la exportación definitiva, pero no sola, sino con otro régimen que es la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Recuerda también que hemos mencionado que para participar de una exportación definitiva, como requisito necesitas contar con un RUC activo, habido, y ese RUC debe tener la condición de exportador. Mercancías que se pueden exportar, mercancías nacionales o nacionalizadas. La intención es que esa mercancía salga de forma definitiva desde nuestro territorio aduanero al mercado internacional. Recuerda que ninguna exportación grava el pago de tributos. Acuérdate que también se pueden exportar mercancías de carácter libre o restringidas, pero que cuentan con el permiso o autorización del sector competente. SENASA, DIGESA, DIGEMITSU, CAMEC, RENA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etc. La mercancía prohibida no se puede exportar de forma definitiva y la mercancía restringida que no cuenta con autorización tampoco. Acuérdate que el plazo nos habla de 30 días calendario. En comercio exterior no existen días hábiles, solo días calendario. Recuerda que para ese vínculo comercial primero debe haber existido un proceso de negociación. Generalmente se dan entre 3 a 5 rondas de negociación en promedio. El primer documento para iniciar esas rondas de negociación es que el consignante o exportador primero plantee una propuesta comercial, la cotización. Recuerda que no siempre se llama cotización, en algunos casos lo vas a encontrar con el nombre de factura pro forma. Sin embargo, ambos documentos sirven para iniciar un proceso de negociación. Estos documentos no tienen validez legal, contable ni tributaria. Acuérdate que hemos hablado de contrato de compraventa internacional, que sería el siguiente paso una vez que se acepte una factura pro forma o cotización. No es obligatorio el uso de un contrato de compraventa internacional. Puede ser reemplazado tranquilamente por orden de compra y orden de venta o directamente por el uso de una factura. Recuerda que cada factura va vinculada a un packing list. Por 10 facturas, 10 packing list. 2 facturas, 2 packing list. La factura pone énfasis en el precio, en el Incoterm, forma y medio de pago, valor. El packing list hace énfasis en las dimensiones, características físicas, peso, número de bultos. Acuérdate que se puede destinar una mercancía a exportación definitiva solo si es una mercancía. Y para ello tienes que asegurarte de que sea una mercancía. ¿Cómo? Revisa los requisitos de acceso al mercado internacional en la página de RAM. Recuerda también que solo las mercancías pueden ser sometidas a cualquier procedimiento, a cualquier régimen aduanero de comercio exterior, porque solo las mercancías pueden ser clasificadas en el sistema arancelario. Recuerda también que hemos hablado del valor y la moneda que se declara. El valor que se declara aquí en valor en aduanas en la sección 6 del formato A de la DAM es el valor FOB y la moneda son divisas norteamericanas, dólares norteamericanos. Recuerda que hay solo 2 canales de control, o verde o rojo. El procedimiento para la exportación, la declaración electrónica de la DAM, la respuesta de la administración aduanera con la numeración y fecha de numeración, el internamiento de la mercancía a un depósito, mientras vas consiguiendo los documentos originales que también hay que presentar a la administración aduanera. Presentas los documentos, tu mercancía está en el almacén, la administración aduanera te asigna un canal. Para la ejecución del canal, el vista de aduana, que es un funcionario de la SUNAT, se acerca al almacén y ejecuta el canal verde o el canal rojo. Finalmente, tu mercancía se queda en espera de que llegue en medio de transporte al puerto. Llega, tu mercancía sale del almacén, se va al puerto, se carga sobre el buque y parte. Ese es el embarque. A partir del día siguiente de la numeración hasta el día del embarque no pueden pasar más de 30 días calendario. Documentos que necesitas para exportar: la DAM, documento de transporte y una factura comercial o boleto. Ojo, este documento de transporte puede ser marítimo, Bill of Lading o BL, aéreo o Bill, terrestre o carta aporte internacional.
Otros dos documentos que también van a acompañar a este procedimiento son la nota de tarja que se emite en el almacén temporal y el ticket de balanza que se emite en el terminal portuario. La póliza de seguro, no es obligatoria la contratación de una póliza de seguro, depende en realidad del Incoterm. Si es que éste lo amerita, funciona la póliza, sí. De lo contrario, no existe esa obligatoriedad. Nuevamente, muchas gracias por su participación en este webinar y por haberme acompañado el día de hoy en estos 51 minutos. Quedo pendiente a cualquier consulta o duda que puedan tener o para poder brindarles mayor información. Vía LinkedIn como José Gerardo Podestá es la forma en la que me encuentran o si no, me pueden contactar directamente por medio del área académica de CAMEX. Gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima.